Hola, bienvenidos a la clase. Continuando con nuestro estudio del análisis de los estados financieros y con las razones de actividad, vamos a estudiar ahora lo que es la rotación de inventarios. ¿Qué mide la rotación de inventarios? La rotación de inventarios nos indica cuántas veces el inventario se convierte en cuentas por cobrar a través de las ventas durante el ejercicio o periodo económico. ¿Cómo se calcula? Es muy sencillo para calcularlo. Van a tomar el costo de ventas del periodo entre los inventarios. Calcular para nuestra empresa A cuánto sería la rotación de inventarios para el año 2000X2. Vamos a tomar el costo de ventas, de donde sale del estado de resultados, entre los inventarios. Los inventarios para el año 2000X2, 1.727.700. ¿Cuánto nos da la rotación de inventarios de la empresa A Compañía Anónima? Nos da 2.2. La rotación de inventarios de empresa A Compañía Anónima es más baja que el promedio de la industria, que es 3.3. En general, cuanto más alta es la rotación de inventarios, más eficiente es su manejo. ¿Por qué? Porque el inventario está más fresco, más líquido. Sin embargo, muchas veces una rotación muy alta puede indicar existencia precaria, puede indicar la empresa puede incurrir en faltantes, ¿sí? En cambio, ¿qué pasa si este valor nos da demasiado bajo o relativamente bajo, por ejemplo, en comparación con el promedio de la industria? Esto es señal de un movimiento lento de los inventarios. Esto significa que los artículos pueden quedarse obsoletos. Es el riesgo de tener una rotación de inventarios demasiado baja. Cuando hay un inventario excesivo, esto deteriora la solvencia de la empresa, pues compromete fondos o efectivos que se podrían aplicar a otras actividades. Además, cuando hay un inventario excesivo, se incrementan gastos por seguro, impuestos sobre propiedad, costos de almacenamiento y otros gastos que estén relacionados a lo que es la tenencia de un inventario excesivo. Además, tener un inventario excesivo aumenta el riesgo de pérdidas debido a reducciones de precios u obsolescencia, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay un exceso de inventario, generalmente las empresas, para darles rotación o para darles movilidad, lo que hace es bajar el precio de venta del producto, ¿ok? Y esto evidentemente conlleva a una pérdida, ¿sí? Por otra parte, las empresas también, fíjense, o sea, hay que tener un equilibrio. ¿Por qué? Porque las empresas también deben no tener un inventario excesivo, pero tampoco tener baja inventario. ¿Por qué? Porque hay que tener suficiente inventario en existencia para no perder ventas a causa de una rotura de stock o una falta de bienes, ¿sí? Con respecto a nuestra empresa A, observamos que la rotación de inventarios es de 2.02. Esto es muy distinto al valor de la media de la industria, que es 3.3. Esta comparación desfavorable sugiere que la empresa es menos eficiente en su manejo de inventario que el promedio de la industria y que empresa A Compañía Anónima tiene un inventario excesivo. Ya acabamos de hablar de los riesgos de tener un inventario excesivo en la entidad. Surge también, podríamos hacernos como analistas la pregunta, ¿sí?, de si el inventario en libros tiene el valor correcto establecido. Si no, la liquidez de la empresa es menor de lo que sugiere el índice de liquidez corriente que calculamos, o la razón de la prueba ácida que calculamos en clases anteriores, ¿ok? Ahora, esto es para una empresa. ¿Qué sucede o cómo se calcula cuando las empresas tienen estacionalidad? ¿Sí? Cuando las ventas no son iguales en un mes o en otro. Cuando hay picos estacionales, en vez de tomar el valor total del inventario en activos, podemos utilizar inventarios promedios. Fíjense, ¿cómo calcularíamos inventarios promedios? Vamos a tener, esta es otra empresa, este es otro ejemplo de la empresa ABC Compañía Anónima. Tenemos rotación de inventario promedio durante el año 2000X2 y 2000X1 expresado en unidades monetarias.
¿sí? Estos son datos que ya nos da el ejercicio, el costo de los bienes vendidos, tanto para el año 2000X2 como 2000X1 y los inventarios tanto inicio como a final del año, ¿sí? Entonces, fíjense, yo voy a borrar por acá, esto acá ya está calculado, pero vamos a calcularlo nuevamente. ¿Cómo calculamos el inventario promedio? Les estoy dejando por acá, de este lado, lo que sería la fórmula total de inventarios entre el número de periodos. Yo tengo acá, para el año 2000X2, un total de inventarios que es la sumatoria del inventario de inicio y de final de año, ¿sí? Entre el número de periodos que estoy utilizando. En este caso estamos utilizando 2 periodos, a inicio y a fin de ejercicio económico. Esto nos da para el año 2000X2 un inventario promedio de 273.500. ¿Cuánto sería la rotación de inventarios? Vamos a dividir el costo de ventas, ¿sí? O el costo de los bienes vendidos entre este inventario promedio, ¿sí? Repito, el inventario promedio se utiliza cuando hay estacionalidad, cuando hay picos de ventas y necesidad de tener inventarios o existencias de forma también estacional para hacer frente a esas necesidades de artículos por parte de los clientes, ¿ok? Para el año 2000X1, igual, tenemos la sumatoria del inventario de inicio y de fin de año que nos da 594.000. Esta cantidad lo vamos a dividir entre el número de periodos. Tenemos 2 números de periodos, que sería el de inicio y de final de año. Dividimos entre 2. ¿Cuánto sería la rotación de inventarios? Tenemos 820.000, que es el costo de bienes vendidos, entre el inventario promedio, ¿sí? Y esto nos da 276. Fíjense que esta empresa ABC Compañía Anónima mejora su rotación, pasa de 276 a 381. ¿Qué observamos nosotros? Que mejora el índice de un periodo a otro. Ahora, ¿por qué se debió? Fíjense que hay un incremento en el costo de los bienes vendidos. Este incremento en los costos de los bienes vendidos generalmente implica más ventas y una disminución. También observamos que hay una disminución del inventario promedio. Pasamos de un periodo económico de 594.000 y baja al ejercicio económico siguiente a 547.000. Eso sí, hay que recordar, como buenos analistas que somos, que una buena rotación de inventarios varía por tipo de inventario, varía por empresas y varía por industrias, ¿sí? O sea, hay que tener cuidado con estos índices y no tomarlos de una forma estándar, ¿ok? Hay que analizar nuestra empresa, hay que conocer la entidad, a qué se dedica, dentro de qué ramo industrial está ubicada, ¿sí? Cómo se comporta nuestra empresa con respecto al promedio. ¿Ok? Por ejemplo, una tienda comercializadora de alimentos, un supermercado, evidentemente va a tener una rotación de inventarios más alta que una joyería o una mueblería. Y esto es evidente por el tipo de actividad a la que se dedica la empresa. Igualmente, dentro del supermercado, por ejemplo, los alimentos frescos, ¿sí? O perecederos van a tener una mayor rotación, por ejemplo, que los artículos de limpieza, ¿sí? Entonces, hay que analizar, jóvenes, ya para concluir la clase, hay que analizar bien, hay que tener cuidado con estos valores que nos dan los índices y no tomarlos como un valor promedio o como hay que saber interpretar el valor y la cifra que tenemos para no solamente conocer la rotación de inventario, sino cómo se comporta esta rotación de inventario con respecto a los otros índices que estamos analizando. Sí, hay que analizar en conjunto la entidad, ¿ok? Es muy sencillo el cálculo de la rotación de inventarios. Lo importante es la interpretación que le demos a la cifra que obtenemos. Y recuerden, no es bueno tener una rotación muy baja, pero tampoco es bueno tener una rotación excesivamente alta porque podría implicar faltantes de inventarios. Cualquier duda o comentario me lo dejan acá abajo. Un gran saludo y hasta la próxima clase. Chao.